Ese árbol que tienes detrás ahora mismo, independientemente de su especie, no te está costando nada y no te está dando nada a cambio. Hace un siglo, los Amish se dieron cuenta de que un solo árbol no solo podía reducir la factura del combustible, sino eliminarla por completo. Eliminarla. Y la razón por la que nunca has oído hablar de esto no es, desde luego, un accidente. La primera vez que pisé una granja en funcionamiento cerca de Millersburg, Ohio, pasé 10 minutos buscando el depósito de combustible. No había depósito. En su lugar, había un árbol, una prensa sencilla y un motor diésel funcionando limpiamente, sin humo, sin olor y sin ninguna factura mensual asociada a su funcionamiento. Ese árbol se conoce como Moringa oleifera. Y antes de que termine este vídeo, voy a mostrarte algo descubierto en un informe de campo de la Organización Mundial de la Salud de 2007. Este es un documento que casi nadie fuera de las organizaciones internacionales de ayuda ha leído jamás, y que demuestra que este árbol hace algo aún más valioso que proporcionar combustible, algo que puedes implementar este fin de semana en cualquier hogar, en cualquier estado, sin importar la antigüedad de tu casa. Quédate conmigo hasta el final porque esa parte específica cambia todo el cálculo. Lo que estás a punto de aprender es por qué ese árbol desapareció de todas las granjas americanas entre 1920 y 1930, y por qué un hombre con un oleoducto pasó 50 años asegurándose de que nunca aprendieras su nombre. Actualmente, el precio de tu combustible lo están determinando personas en habitaciones a las que nunca entrarás, con respecto a acontecimientos en los que no has participado. Siempre ha sido así. Los Amish descubrieron hace mucho tiempo que la única solución a ese problema es dejar de necesitar su combustible. Aquí está la parte que la mayoría de la gente no entiende. Cuando la gente habla de energía alternativa, se imaginan paneles solares, aerogeneradores, equipos caros, permisos complicados y contratistas que nunca llegan a tiempo. Esto no es eso. Lo que los Amish descubrieron no fue tecnología, fue biología. Identificaron un árbol que produce aceite real, prensado en frío, que no requiere refinado y que hace funcionar un motor diésel sin una sola modificación. Las semillas contienen entre un 38 y un 40% de aceite en peso. Este aceite es 70% ácido oleico, que es la misma composición que el aceite de oliva. Quema limpio, no echa humo y no se congela. Simplemente prensas las semillas, viertes el aceite en el depósito y el motor funciona. Un árbol maduro produce de 3 a 5 litros de aceite cada año. 100 árboles producen suficiente aceite para alimentar una pequeña granja de forma indefinida. Sin perforaciones, sin oleoductos, sin refinerías y sin factura mensual. Los Amish han estado haciendo funcionar maquinaria con aceite vegetal prensado en el condado de Lancaster y el condado de Holmes durante generaciones, no como un experimento, sino como una práctica estándar que nunca dejó de funcionar. El árbol crece 4,5 metros en su primer año y produce semillas en el primer año. Esas semillas permanecen viables durante 5 años sin refrigeración. Sobrevive meses sin agua, no requiere fertilizantes y no requiere pesticidas. Vive 20 años con una sola siembra, y mientras está vivo, fija nitrógeno en el suelo, mejorando la tierra para cada cultivo plantado cerca de él. No hay costes de mantenimiento, ni cadena de suministro, ni factura. Ahora, probablemente te estarás preguntando por qué nunca habías oído hablar de esto. Y aquí es donde la historia se vuelve importante. En 1900, en la Exposición Universal de París, Rudolf Diesel se paró ante una multitud y demostró que su motor funcionaba con aceite de cacahuete, no con petróleo, sino con aceite vegetal. Escribió en su diario que los aceites vegetales podrían algún día llegar a ser tan importantes como el petróleo y sus productos.
Él creía que el motor que construyó liberaría a los agricultores de la dependencia de fuentes de combustibles centralizadas. Esa fue su visión, que publicó y declaró públicamente. 8 años después, Henry Ford presentó el Modelo T. Ese coche fue diseñado desde el principio para funcionar con gasolina o etanol. Ford declaró públicamente, y esta es una cita directa de 1908, que hay combustible en cada pedazo de materia vegetal que puede ser fermentada. Ford imaginó un futuro en el que cada agricultor americano cultivara su propio combustible. Ese futuro era totalmente posible. La tecnología existía, el conocimiento existía, y la infraestructura podría haberse construido. Pero John D. Rockefeller ya había empezado a construir otra cosa. En 1880, Rockefeller controlaba el 90% del refinado de petróleo en los Estados Unidos a través de Standard Oil. Su estrategia no era construir un producto superior. Su estrategia era expulsar del mercado a los competidores por precio. Vendió queroseno por debajo del coste hasta que todos los competidores colapsaron. Luego subió los precios una vez que desaparecieron. No estaba vendiendo combustible, estaba vendiendo dependencia, y una vez establecida esa dependencia, la protegió. En 1925, el lobby de la industria petrolera había asegurado que solo se vendiera gasolina en las gasolineras de toda América. Los estados aprobaron leyes que restringían la venta de etanol. La infraestructura para los combustibles de aceite vegetal nunca se construyó, no porque no funcionara, sino porque alguien ya había pagado para asegurarse de que nunca competiría. Rudolf Diesel murió en 1913 tras caer de un barco que cruzaba el Canal de la Mancha. El veredicto oficial fue suicidio. Su motor pasó a impulsar el mundo, pero su visión original, aceite vegetal, independencia de los agricultores y sin necesidad de petróleo, fue discretamente enterrada. Pero esto es lo que no pudieron enterrar. Los Amish nunca se unieron al sistema. Sus principios religiosos les impidieron depender de cadenas de suministro centralizadas. Siguieron prensando aceite de semillas, siguieron plantando árboles y mantuvieron vivo el conocimiento, no como protesta o declaración política, sino simplemente porque funcionaba y nunca necesitaron el permiso de nadie para usarlo. Ahora, si ya tienes una casa y crees que esto solo se aplica a quienes construyen desde cero, quédate conmigo, porque esta siguiente parte es específicamente para ti. La moringa crece al aire libre durante todo el año en las zonas de resistencia USDA de 9 a 11. Eso significa Florida, Texas, California, Arizona y Hawái. Si vives allí, puedes plantar este árbol en tu jardín esta primavera y tener semillas para otoño. No se necesita invernadero, equipo especial ni permiso para plantar un árbol en tu propia tierra. Pero, ¿qué pasa con todos los que viven en los estados del norte? Esta es la parte que los Amish del norte de Ohio descubrieron y que la mayoría de la gente ignora. En climas más fríos, la moringa sigue creciendo como planta de maceta o como anual. Seguirá produciendo semillas en una sola temporada antes de la primera helada. La cultivas en una maceta grande, la metes antes del invierno y vuelve a brotar. Pero lo que es más importante, los Amish del norte de Ohio no dependen únicamente de la moringa. Utilizan una combinación de aceite de girasol prensado y aceite de semilla de cáñamo para maquinaria pequeña y equipos diésel. Ambos crecen en climas fríos, ambos se prensan limpiamente, y ambos funcionan en motores diésel sin modificación. Las semillas de girasol tienen entre un 45 y un 50% de aceite en peso, mientras que las semillas de cáñamo tienen entre un 25 y un 35%. Ninguno requiere refinería, ninguno requiere nada más que una prensa de frío manual o mecánica, que cuesta menos de $100 y dura toda la vida. No necesitas esperar al buen tiempo, no necesitas mudarte y no necesitas una gran extensión de tierra.
Necesitas semillas, una prensa y la decisión de empezar. La maquinaria de tu granero o garaje ahora mismo puede funcionar con aceite que tú mismo cultivaste. Los Amish lo han estado demostrando durante 100 años y todavía lo demuestran hoy. La Fundación Rockefeller, entre 1943 y 1963, financió programas agrícolas específicamente diseñados para hacer que la agricultura estadounidense dependiera del petróleo. Los tractores reemplazaron a los caballos, lo que requería combustible. Los fertilizantes sintéticos reemplazaron la rotación de cultivos, y esos fertilizantes se hicieron con gas natural. Los pesticidas reemplazaron la siembra complementaria, y esos pesticidas se hicieron con subproductos del petróleo. Todo el sistema agrícola fue reconfigurado capa por capa durante 20 años para funcionar con un producto que otra persona controlaba. Cuando la mayoría de los agricultores estadounidenses se dieron cuenta de lo que había sucedido, la infraestructura alternativa había desaparecido, el conocimiento se estaba desvaneciendo y los árboles habían sido talados. Los Amish no talaron sus árboles. Ahora, quiero darte la parte que prometí al principio. El detalle encontrado en un informe de campo de la OMS que casi nunca llegó a las noticias principales. Este es el secreto que los medios convencionales nunca cubren y cambia completamente tu forma de pensar sobre este árbol. En 2005, investigadores de la Universidad de Leicester publicaron un estudio que confirmaba algo que la gente en 14 países ya había estado haciendo durante generaciones. Las semillas de moringa trituradas purifican el agua contaminada. Las proteínas de las semillas se unen a las bacterias E. coli, salmonella y cólera, haciendo que se agrupen y se hundan hasta el fondo del recipiente. En pruebas controladas, la reducción de bacterias fue entre el 90 y el 99% en 30 minutos. Una semilla trata 1 litro de agua. La Organización Mundial de la Salud documentó esto en un informe de campo de 2007 que cubría su uso en África, Asia y Centroamérica. Las organizaciones de ayuda estaban utilizando semillas de moringa en zonas de desastre, porque las semillas funcionaban más rápido y de manera más fiable que los tratamientos químicos en condiciones de campo. Podían cultivarse localmente, almacenarse sin refrigeración y ser utilizadas por cualquier persona sin formación ni equipo. Un árbol de moringa maduro produce suficientes semillas para purificar agua para una familia durante todo un año. El mismo árbol que hace funcionar tu pequeño motor diésel, el mismo árbol que no cuesta nada mantener, el mismo árbol que mejora tu suelo, y el mismo árbol que los Amish han estado cultivando desde que los misioneros menonitas lo trajeron de la India y África a principios del siglo XX, y documentaron sus usos en sus propios registros agrícolas. Es un árbol que alimenta, nutre y purifica, que crece en tu jardín y no cuesta nada después de la primera siembra. Este conocimiento existía. No estaba escondido en una bóveda. Estaba escrito en informes de misiones, documentos de la OMS y estudios universitarios que nadie te envió por correo. El sistema que Rockefeller construyó en 1880 no necesitaba prohibir este árbol. Solo necesitaba asegurarse de que nunca pensaras en plantar uno. Ese sistema sigue funcionando, pero ahora lo sabes. La factura del combustible nunca fue obligatoria. Fue diseñada, y el árbol que lo demuestra ha estado creciendo a la vista todo el tiempo. Si eres el tipo de persona que cree que el conocimiento real ha sido discretamente apartado para proteger el beneficio de otra persona, ya sabes qué hacer a continuación. Esto no es una coincidencia, y no es un antiguo folclore. Está documentado, verificado, y se encuentra en informes que nunca debían llegar a ti. Quiero saber una cosa de ti. Cuando oíste que el motor original de Rudolf Diesel funcionaba con aceite de cacahuete, no con petróleo, en 1900, ¿qué se te pasó por la cabeza? Deja esa respuesta en los comentarios de abajo.
Leo cada uno de ellos. Y quiero saber si esto cambió tu forma de ver la primera factura que pagaste en una gasolinera. Si este es el tipo de conocimiento que quieres más, real, con fuentes, práctico y recuperado de los lugares donde ha estado discretamente durante 100 años, entonces suscríbete, porque el próximo vídeo te va a mostrar algo que los Amish del condado de Lancaster han estado haciendo con un material de construcción que fue desfinanciado federalmente en 1937, y la razón por la que fue desfinanciado hará que este parezca un calentamiento. Si esta historia cambió la forma en que ves los árboles en tu jardín y los sistemas que controlan nuestras vidas, por favor, suscríbete y dale a me gusta a este canal. Nos dedicamos a desenterrar la historia que intentaron enterrar y a proporcionarte las herramientas para reclamar tu independencia. Plantemos el futuro juntos. Nuestra próxima investigación sobre los tesoros ocultos del pasado se lanzará pronto.